90.5 FM presenta Buscando el Cumbe, un espacio dedicado a abordar de manera integral la realidad de las y los afrodescendientes de Venezuela y el mundo. Conducido por José Gutiérrez. ¡Que viva el vencedor! ¡Que viva! ¡Que viva el vencedor! ¡Que viva! Partager le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Il s'étonne que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wallachs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandin. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé mama, 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 Africa. Ils ont partagé le monde. Tout le monde. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Muy buenas tardes, tengan usuarios y usuarios de Radio Nacional Venezuela, región central, 90.5 FM. Estamos acá en contacto con ustedes de nuevo, como todos los martes. Gracias al de sonido, al técnico de sonido, a Geniaria. También agradeciendo a la periodista Wendy Regifo por ponernos en las redes. Y por supuesto con la coordinación de la licenciada Verónica Viloria. Todo bajo el sistema de Radio Nacional Venezuela, cuya presidenta es la periodista Ibemar Jiménez. Y quien les habla,
José Gutiérrez. Acaban de escuchar un tema que es del cantante marfileño de Costa de Marfil, Tiken Hak Fakolin, que habla cómo se reparte en el mundo. Y él dice, ya nada me asombra. Y en verdad lo que estamos viendo es. Y la canción viene muy a propósito porque tenemos un invitado que también es de ese continente, sus ascendientes son de ese continente, y que en verdad buscando el cumbre se siente honrado, porque es como si nosotros trajéramos acá a una persona que conoce ese mundo, que es de ese mundo, y puede hablar con mayor facilidad de conocer la cultura, en este caso del Medio Oriente, y que está con nosotros. Es abogado, analista internacional, y que tiene muchos años viviendo aquí en el pueblo valenciano, en la ciudad de Valencia, a la redundancia, y que es ampliamente conocido. Por lo tanto, más que por su desarrollo profesional, más que por sus ocupaciones que tiene, me atrevo a decirlo de una manera de que me transmite una humildad única, que yo me quedo gratamente sorprendido, y para nosotros y todos los que ustedes están escuchando, bueno, vamos a de primera mano a entender qué es lo que pasa en el mundo y por qué Venezuela es la que tiene que ver con todo este comportamiento tanto de los imperios, bueno, y lo que está haciendo el imperio de Estados Unidos. Y yo quisiera comenzar, profesor Fadi Calab, que está aquí con nosotros. Yo quisiera comenzar con una cosa que salió hoy por las redes. Dice que se puede atribuir al imperialismo, ¿no? Ya tenemos el petróleo, comencemos la guerra. Y eso fue a partir del 3 de enero. Con ustedes, el profesor Fadi Calab. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy honrado por tu invitación en este programa de tantos oyentes. Gracias. Y justamente en esta oportunidad, yo me siento muy a gusto de estar nuevamente aquí en Radio Nacional. Uh-huh. Ya hace algunos años que no me invitaban. Aprovecho de hacer la queja. Bueno, sí, dentro del planteamiento geoestratégico, uh-huh, el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa una quinta parte, o sea, unas 15 o 16 millones de barriles diarios de petróleo hacia el resto del mundo, ese estrecho estaba seguro los Estados Unidos, uh-huh, de América, que iba a ser objeto de controversia y, uh-huh, que podía trancarse, como en efecto sucedió. Uh-huh. Por lo tanto, tenía una gran necesidad los Estados Unidos de América para poder iniciar cualquier confrontación bélica que lleve al cierre del estrecho de Hormuz, de garantizar un flujo petrolero que no tenga que pasar por ningún estrecho. Uh-huh. Porque casi todos los petroleros pasan o por el estrecho de Malaca, o por el estrecho de Bab al-Mandeb, o por el estrecho de Hormuz. Uh-huh. Ahí pasa el comercio internacional. Sin embargo, usted llena un barco petrolero el día lunes aquí en Venezuela y el viernes lo está descargando en Texas, en cualquiera de las refinerías. En cambio, cualquier barco que sale del estrecho de Hormuz para llegar a los Estados Unidos son de 3 a 4 meses. Y no olvidemos lo siguiente, que una vez que el barco lo cargas, tienes que pagar el contenido. Aquí no hay crédito. Entonces significa que tienes que financiar durante 3 o 4 meses el transporte de ese petróleo, de ese crudo que tú necesitas para traerlo de la zona del Golfo hasta los Estados Unidos. En cambio aquí sencillamente son 4 días o 5 días y ya lo tienes en su procesamiento en la refinería. Ahora, sucede que para la fecha, producto de las sanciones a la cual ha sido sometida Venezuela y sigue siendo sometida, la producción petrolera fue disminuida. No olvidemos que tenemos 100 años de dependencia de la industria estadounidense desde el punto de vista tecnológico, uh-huh, repuestos, sí, insumos, etcétera. Hace un par de días, un barco con 150,000 barriles de diluyentes vino desde los Estados Unidos hasta Venezuela para poder facilitar nuestro proceso de crudo pesado. Y yo hago aquí una aclaratoria: el hecho de que nuestro crudo sea pesado no significa que sea malo, todo lo contrario. Ajá. Tiene mucho más derivado desde el punto de vista petroquímico, o sea, uh-huh, se le saca mucho más provecho. Claro. Pero para fines específicos como combustible, indudablemente necesita de esos diluyentes.
que nos lo proporcionaba durante la época de la agresión arancelaria y de la agresión de las sanciones contra Venezuela, nos lo proporcionaba la República Islámica de Irán. Entonces volvió los Estados Unidos a enviarnos hace unos días 150,000 barriles de diluyentes para poder optimizar la producción petrolera nacional. Los Estados Unidos están muy interesados de que nuestro petróleo fluya y en cantidades importantes, pero también es de interés para Venezuela, que es el producto fundamental de ingresos de divisas que hay. Claro. Es el petróleo, y nos habían reducido a una producción de 300 o 400,000 barriles diarios cuando habíamos llegado a 3.200.000 a comienzos de este Casi siglo. un 1%, 10% de la producción. Y la tumbaron totalmente. Sí, y además de eso, sancionados, nosotros colocábamos el petróleo en el mercado internacional con descuento, producto de las sanciones. Ni siquiera se vendía a precio de mercado. Hoy se vende a precio de mercado, que es 2 o 3 veces superior a lo que era antes del conflicto, antes de la agresión de los Estados Unidos y de Israel contra la República Islámica de Irán. Y además de eso significa mucho más ingresos para la República Bolivariana de Venezuela, y al mismo tiempo tienen la obligación de suministrarnos todos los repuestos que nos hacen falta y los diluyentes e insumos para que nuestra industria pueda florecer nuevamente, y eso se está haciendo. Entonces, con esa garantía, desde el punto de vista geoestratégico, Estados Unidos dice: si yo puedo obtener 1 millón de barriles diarios o más desde la República Bolivariana de Venezuela, entonces me atrevo al cierre del estrecho de Hormuz. Además que algunas de las consecuencias de ese cierre no solamente repercuten en los Estados Unidos directamente, porque es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Los Estados Unidos es el mayor productor, consume todo lo que produce y tiene que importar de 6 a 7 millones de barriles diarios. Y por lo tanto, hoy los está importando a precios exorbitantes, 3 veces al precio de mercado anterior de la agresión contra la República Islámica de Irán, y por lo tanto ha encarecido muchos productos dentro de los Estados Unidos, claro. Entre otros el mismo combustible. El galón de gasolina se está vendiendo ya por encima de los $5 en muchos estados de los Estados Unidos, cuando anteriormente apenas alcanzaba los $2. Esta situación ha llevado a crisis fundamentalmente en el tema aeronáutico. La aviación civil, la aviación comercial está muy afectada, y ayer lunes los Estados Unidos aceptó la quiebra de la empresa Spirit, que es una empresa de bajo costo que llamaban, que ha dejado varados a miles de usuarios que habían comprado sus tiquetes para poder volar, y que 17,000 trabajadores en 24 horas quedaron cesantes. Oye. Que trabajaban para la empresa Spirit. Es la segunda vez que quiebra esa empresa, y es que los costos del combustible han hecho de que deje de ser una empresa de bajo costo, y precisamente se iguala en costo al resto de las otras empresas, sin poder dar el servicio que dan las otras empresas. Entonces, no solamente está afectado los Estados Unidos de América, también ha sido afectada Europa, porque hay sanciones contra la Federación Rusa, que es el mayor exportador de petróleo y de gas, sí, y que abastecía directamente y con mucha cercanía a todos los países europeos. Sí. Hoy se encuentran todos los países europeos en muy mala situación, en muy mala condición con respecto al tema de los combustibles, al precio que está pagando su población, los servicios. Este invierno, que fue sumamente frío, por ejemplo, fue de alto costo para el suministro de gas para la calefacción, como actualmente es de alto costo el suministro de diésel, que supera por primera vez después de muchos años el costo de la gasolina, porque el diésel es el que sirve para las plantas sí, señor, de calefacción, el que sirve para que se movilice el transporte. Hoy tiene sobre más todo el transporte pesado. Pesado, entonces resulta que ahora el diésel es más costoso que la gasolina en Europa. Y más costoso entre 10 y 15 centavos de euro por litro. Indudablemente esta situación europea tiene muy molesto al pueblo europeo en general y a los gobernantes europeos. Por eso el señor Donald Trump en múltiples ocasiones ha dicho que no cuenta con Europa para la guerra que está manteniendo en contra de la República Islámica de Irán, y se encuentra sumamente molesto, y por eso está diciendo: yo soy el que financia fundamentalmente la organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN,
Estados Unidos corre con más del 60% de su financiamiento, y él dice, cuando los he necesitado no recurren a mí, no me ayudan, no me auxilian. Y entonces hay esa controversia que se ha desarrollado entre los gobernantes europeos, incluso los de derecha, los republicanos europeos, con respecto al señor Donald Trump, por lo que significa de que no quieren involucrarse en una guerra donde no tienen nada que buscar. Ahora toda la guerra es para abrir el estrecho de Hormuz, estrecho que estaba abierto con anterioridad a la agresión imperialista sionista contra el Medio Oriente. Bueno, aquí estamos hablando con el analista Fadi Kalá sobre la situación mundial y donde Venezuela juega un papel fundamental, y ya hemos visto a través de esa explicación muy, muy interesante, muy entendible para todos nosotros, un lenguaje sencillo, que es lo que más o menos para darnos a entender en todo el mundo, y que nuestra situación interna, bueno, se debe a toda esa estructura, a toda esa organización económica, política, o sea, que hay una respuesta política, que hay un ataque político y hasta militar, deriva en esta situación. Hoy, la tensa calma, no vamos a negar eso, profesor, la tensa calma que tiene Venezuela, y en esos debates tan domésticos como nosotros, con el salario y todas estas cosas, tiene esa repercusión. Se debe por esta situación internacional. Estamos interrelacionados, lamentablemente, con una dependencia ahora, bueno, que estamos viendo cómo es que se interpreta esto, y tenemos que estar pendientes de los análisis serios también, porque las redes nos están bombardeando con cosas que a veces está estúpido, ¿no? En lo que debemos estar de acuerdo, estimado José, es que esta tensa calma nos toma produciendo, aumentando nuestra producción petrolera. Imagínate, tengamos esta tensa calma con una producción de 300,000 barriles diarios. No, insoportable. Insoportable. No, estuviéramos hablándonos los cabellos y atacándonos unos tenemos a otros. que ser pragmáticos, claro, y prepararnos para batallas donde indudablemente tendremos que vencer, porque el que tiene la razón vence. Claro. Lo único que hace falta prepararse para ello, no desmayar, y precisamente Venezuela tiene esa capacidad. Y no solamente hablamos del petróleo, del gas, de las tierras raras, del agua dulce, no hay nada que aquí no lo tengamos, y en demasía. Entonces, para eso hace falta que tengamos una calma menos tensa, para que sea más provechosa y más productiva. Sí, para no tomar decisiones y que no nos agarren en el medio de la desesperación y seamos utilizados como para cosas que en verdad entorpezcan este proceso. El proceso no es fácil, es un proceso que de paso es pacífico, es dialogante, y eso nos cuesta mucho. No olvidemos que el petróleo venezolano, por ejemplo, surtió los barcos de la Segunda Guerra Mundial, los barcos de occidentales que iban en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Afortunadamente, en esta oportunidad, no son los aviones estadounidenses que están surtiéndose con el petróleo venezolano, sino que son las necesidades del pueblo de los Estados Unidos, que ha sido aliviado, sobre todo en un invierno tan fuerte como el que acaba de suceder, y ahora hace falta como refrescar, porque los calores son tan perpendicular, tenemos el sol hoy sobre la tierra, que la sensación de calor hace 2 días en Miami superaba los 40 grados. Wow. Entonces hace falta tener un muy buen aire acondicionado, sistemas de refrigeración para la conservación y para el bienestar social. Sí, bueno, estamos acá con el profesor analista Fadi Kalá y una interesante conversación para que entendamos un poco lo que es la situación mundial, donde así somos como elemento clave de todas las decisiones que se toman, elemento clave para estar en esta situación, y que la cuestión ha mejorado. Háblanos de la parte económica, queremos que nos toque la parte del salario, si podemos hablar sobre eso. Sería interesante para aclarar un poco a nuestros usuarios y usuarias de por qué los aumentos, de por qué no aumento, qué pasó con... Todo el mundo se planteó de que había un aumento de salario, y bueno, ya han salido manchetas y conversaciones. Lo primero que podríamos plantear es que el salario no existe. Exacto. Okay. Cuando uno habla de un salario de 135 bolívares, de 20 centavos de dólar, ahí no se trata de aumentar salarios, se trata de establecer un salario. Pero como el planteamiento gubernamental es no solo para el sector público, sino también para el sector privado,
Entonces decir, no, yo voy a obligar que el sector privado pague el equivalente a $200, a 500, lo que sea, a sus trabajadores. Eso significa decretar el cierre del sector privado. No podemos llegar a él en ese sentido. Ahora, ¿en qué capacidad está el Estado de subsidiar a cada uno de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado? Va a depender fundamentalmente de los ingresos de la industria minera, de la industria petrolera y de la industria gasífera. Entonces, a la luz de ello, hoy estamos en 1.200.000 barriles, fue la producción que se declaró a finales del mes pasado. Es muy buena y se aspira a llegar a fin de año por encima del 1.500.000. En la medida de que se incremente el ingreso por producto de la venta de nuestro petróleo, indudablemente se podrá incrementar la bonificación. Y por eso hay esa disyuntiva. La bonificación sigue siendo fuera del salario, no forma parte del salario, porque no hay quien soporte los pasivos laborales de la bonificación. Eso es lo que Entonces la idea no es atacar al sector privado, sino hacer que el sector privado siga participando en la evolución, en la producción, siga manteniendo la capacidad de dar trabajo y la capacidad de satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Afortunadamente, más del 90% de la producción agrícola, de la situación agrícola nacional es producto nacional, no es importado. Entonces, el tener una capacidad que no habíamos tenido en muchos años, de que más del 90% de lo que consumimos es producido aquí en Venezuela, nos da una tranquilidad, una holgura. Ni que Dios lo quiera, si llegáramos a una confrontación con cualquier situación de violencia, tenemos cómo poder resistir y soportar esto durante mucho tiempo. Sí, yo una vez pasando por un sitio de un ambiente de estos festivos, ¿no?, llamada licorería y todas estas cosas, donde yo veo un montón de gente compartiendo y eso. Y entonces la persona me dice, pero mira cómo está la gente. Sí, pero la gente no sabe que hay un montón de gente que están sacrificando y un montón de gente que están luchando para que esta situación les dé capacidad a ellos o les dé la oportunidad de poder disfrutarse de una cerveza, de poder estar conversando tranquilamente. Cuando esta gente misma critica a la gente que va a reuniones, que va a asambleas. Además hay una situación de idiosincrasia de nuestra gente, de nuestro pueblo. Este no es un pueblo amargado, este es un pueblo feliz. Sí, eso es lo otro. Y entonces, de la mala que situación, la tragedia hacemos un chiste, inclusive. De la mala situación hacemos un chiste. Sí. Que eso es malo, que eso es bueno, cada quien que lo aprecia como quiera, pero indudablemente eso mantiene, es nuestra cultura. Mantiene el espíritu alegre, mantiene el espíritu, además de alegre, comprometido con mejorar, con producir, con construir, con avanzar hacia el futuro. Hemos dado demostraciones con estas migraciones que se han dado de nuestros jóvenes que han ido por los 7 continentes que hay ahora. Antes hablamos de 5, ahora se hablan de 7 continentes. Han dado grandes demostraciones tanto en materia deportiva, en materia académica, en materia cultural, que somos una potencia. Y en lo científico también hemos dado algunas luces. Muy importantes. Sí, señor. Indudablemente tenemos que sentirnos satisfechos de que hemos erradicado el analfabetismo prácticamente, y además de eso, más del 10% de nuestra población es universitaria. Cuando en la Cuarta República teníamos el 1% de nuestra población universitaria. Hoy tenemos más del 10% de nuestra población. No, eso es gracias a la política desarrollada por este proceso. 80 universidades. Hoy no hay pelea para luchar por el cupo estudiantil. Los tuvimos todo para poder ingresar. En cada municipio hay una universidad. O sea, las universidades han sido municipalizadas. Cuando hay especialidades, bueno, hay que ir a las especializaciones, pero en líneas generales hay universidades en los municipios. Que indudablemente quedan muchos tropiezos, muchas situaciones que hay que tratar de erradicar, entre ellas el autoritarismo, la corrupción. Yo, por ejemplo, ahorita entrando aquí a la emisora, y me decía Argeni y los amigos, esta es la misma mesa que teníamos cuando estábamos en Tocuyito, este es el mismo micrófono, este es el mismo televisor. Digo, mira, no sabes cuánto me contenta. Y entiéndeme bien, no es que me contenta que no tengas capacidad económica para actualizarte, sino que me contenta que tengan criterio de mantenimiento. Sí. Porque aquí habíamos vivido... Con la mentalidad petrolera. Todo era desechable. Sí, todo desechable. No, bueno, mira, precisamente hemos creado una cultura de mantenimiento. Y esa cultura de mantenimiento nos permite cuidar del bien público como del bien privado. Bueno, estamos conversando con el analista internacional Fadi Calab y vamos entonces a una pausa musical y ya regresamos.
canción, un pasito en multitudes para la América nación. Para los niños la ternura, para el alma mi rosal inmenso como mi llanura, sol, tepuy y manantial, para la guerra nada, para la guerra nada. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel. Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Para la guerra nada, para la guerra nada. para tu amor está mi pecho, para la tarde un arrebol, para las madres la esperanza, para la tierra el labrador. Para la patria está Bolívar, para tu amenaza está la unión de nuestro pueblo, un solo hombre, para tu odio está mi amor, para la guerra nada, Para la guerra nada, para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color. Para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo. Para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción. Para la guerra nada, Para la guerra nada, para la guerra nada, para la guerra nada, para la guerra nada. para la guerra nada. Bueno, y estamos conversando con el analista internacional, abogado Fadi Calá, que nos da una panorámica distinta, una visión distinta y una visión para comprender nuestra situación, la situación de Venezuela en el mundo. Y siguiendo con el tema, nos llama la atención, bueno, que ya Irán había anunciado un bloqueo para Estados Unidos. Todos los productos de Estados Unidos, en este caso petróleo, estaba bloqueado. Y entonces luego Estados Unidos hace otro bloqueo y no entendemos, ¿no? Entonces, para eso está nuestro analista acá que nos explica un poco de eso. Bloqueo sobre bloqueo, no nos entendemos, pero bueno, vamos a que nos explique el abogado Fadi Calá. Bueno, sí, justamente la República Islámica de Irán planteó que sobre el estrecho de Hormuz tenían que pagar peaje algunos de los barcos que estaban autorizados a pasar, fundamentalmente petroleros o barcos mercantes que pueden llevar contenedores, con miras de poder resarcir un poco el daño que ha ocasionado la agresión imperial de los Estados Unidos y del Estado sionista de Israel sobre la infraestructura básica en la República Islámica de Irán. Ante esa situación, dijo la República Islámica de Irán, por aquí no van a pasar ningún barco que vaya a ayudar al Estado sionista de Israel o que lleve mercaderías o armas para el Estado de Israel, y tampoco aquellos que vayan a facilitar el comercio de los Estados Unidos, que es el país agresor. Ante esa situación, que se limita al estrecho de Hormuz específicamente, los Estados Unidos de América planteó bloquear todos los puertos iraníes con miras a no permitir que Irán pueda exportar. No olvidemos que Irán tiene puertos sobre el mar Caspio, sobre el océano directamente y fundamentalmente a través del Golfo. Del Golfo, que anteriormente había una disputa si era el Golfo Arábigo o era el Golfo Pérsico. Y entonces, para no caer en la disputa, la gente decía es el Golfo.
Bueno, hoy en día se reafirmó el concepto de Golfo Pérsico antes que el señor Trump le vaya a cambiar el nombre al estrecho de Hormuz por el estrecho de Trump, y quién sabe si también al Golfo, hacerlo al Golfo de Trump también. Que bueno, será una broma, pero se hizo el planteamiento. Claro, claro. Entonces, ante ese bloqueo que hacen los Estados Unidos sobre los puertos iraníes, es para impedir que Irán pueda exportar su petróleo. No olvidemos que en lo geoestratégico, lo que busca fundamentalmente los Estados Unidos no es una confrontación con Irán, y vamos a entrar ahorita al punto de por qué Estados Unidos insiste en el tema de las armas nucleares, que no quiere que los tenga Irán. Okay. Ya te voy a decir por qué no los va a tener Irán, pero antes de eso quisiera decirte que en lo geoestratégico lo que quiere impedir los Estados Unidos de América es el crecimiento de China, de la República Popular China. No. Y el 80% del petróleo iraní es exportado a la República Popular China. China es el mayor consumidor de petróleo a nivel mundial. Son 1.400 millones de chinos activos trabajando. Sí. Es la fábrica del mundo, la República Popular China. Y precisamente ahí es donde los Estados Unidos y el presidente Trump particularmente quiere impedir el crecimiento de China y la quiere ahogar en ese sentido de que no le llegue petróleo. El régimen teocrático iraní impide por concepto religioso que puedan construir armas de destrucción masiva. Hay una resolución que no sé si fuéramos a asimilarla al cristianismo, que sería una bula papal o una que impide una cosa. Desde el año 2004. Ajá. Que interesante eso, profe. Que el régimen teocrático iraní dice: nunca podemos nosotros llegar a tener una bomba atómica, porque una bomba atómica mata a inocentes, a la gente no involucrada, etcétera, y eso es contrario a nuestros conceptos religiosos. Entonces, a pesar de que la República Islámica de Irán le dice a los Estados Unidos: tú me estás persiguiendo por algo que yo mismo me niego a hacer. Insólito, ¿no? Insólito. Entonces se ve indudablemente que ese no es el interés de los Estados Unidos. El interés trasciende eso. Va más allá. En este caso, particularmente, la República Popular China, por un lado, y por otro lado, someter a los clientes del petróleo iraní, entre ellos a los europeos, para que dependan cada día un poco más de los Estados Unidos de América. Y el señor Donald Trump, que se ha peleado con sus amigos europeos, la primer ministra italiana, la señora Giorgia Meloni, el presidente francés, el señor Emmanuel Macron, que son militantes de la derecha, pues le han dicho al señor Donald Trump: también nosotros queremos defender nuestros propios intereses. Claro. Y nuestros intereses están de que siga fluyendo ese petróleo y que nos siga llegando, no a los precios astronómicos, porque ¿quiénes son los beneficiarios? No es los Estados Unidos. No olvidemos que los Estados Unidos es un intermediario entre la Reserva Federal y la recaudación de impuestos. Quienes se benefician son las empresas petroleras, que no son el Estado, o sea, no son PDVSA, son empresas privadas. Son esas empresas que en el año de 1913 fundaron el 23 de diciembre la Reserva Federal, el único banco central a nivel mundial que es privado. Todos los bancos centrales son bancos públicos, menos la Reserva Federal es un banco privado. Entonces el gobierno de los Estados Unidos tiene que ir a ese banco privado a pedirle dinero y decir cuánto me cuesta ese dinero. Le cuesta 3%, 5%, 4%, etcétera. Y entonces posteriormente en los Estados Unidos tiene que salir el gobierno a recaudar los impuestos para devolverle el dinero a la Reserva Federal. Por eso que la gente dice: si matas a alguien en los Estados Unidos, de repente puedes salir absuelto, pero si dejas de pagar impuestos, no. Porque hace falta devolverle el dinero a la Reserva Federal. Entonces, por ejemplo, se ha determinado actualmente, el presidente Trump quiere que bajen los impuestos entre el 0,75 y el 1%. No los impuestos, el valor del dinero, el rendimiento del dinero. Si bajaran el 1% lo que tú debes en tarjeta de crédito, significa que la clase media estadounidense está dejando de gastar $1,000 mensuales, que les cueste ese 1%. Porque tú dirás ahorita: yo estamos en muy mala situación, aquí el salario no me funciona, pero yo abro la nevera de mi casa y los productos que están en esa nevera son míos, ya yo los compré y los pagué. En cambio, en Estados Unidos tú abres la nevera, los productos que están en la nevera los debes a 36 meses porque los compraste con tarjeta de crédito. Tú dices que el carro es tuyo, pero le debes 5 años de crédito. La casa es tuya, pero la debes a 30 años de crédito. Entonces, por ahí, un punto más o un punto menos en el costo del dinero
eso lo determina la Reserva Federal, significa mucho para los ingresos normales de una familia estadounidense. Entonces, Estados Unidos como gobierno está en default, está en quiebra, porque tiene un límite que el Congreso le dice hasta dónde se puede endeudar. Y actualmente ya ha cerrado 2 veces, que no puede pagarle a sus empleados porque supera ese límite de endeudamiento. Y ahorita están en el límite superior, precisamente, y anda peleando el señor Donald Trump tener mayoría en el Congreso para poder elevar el límite de la deuda. No olvidemos que la Reserva Federal, cuando utiliza el dólar como moneda de cambio a nivel internacional y que se fortalece con la OPEP, cuando se decide que el petróleo se negocie en dólares, en el año 73, ya en el año 65, el señor Charles de Gaulle le había dicho a los Estados Unidos al señor Nixon, yo te voy a enviar $500 millones en efectivo para que me los devuelvas en oro a razón de $35 la onza, que era lo que costaba para la época. Mientras el barco navegaba a los Estados Unidos, el señor Richard Nixon declaró que ya no estaba más anclado el dólar al oro. El oro. Y precisamente le preguntaron, ¿y cuál es la garantía que hay para ese dólar? Si la garantía es nuestra forma de ser, nuestra industria, y si es necesario un marín detrás de cada dólar. Entonces, el dólar hoy en día, y sobre todo después de la guerra de Vietnam, que tuvieron que imprimir muchísimos dólares, hoy en día es casi un papelillo que no tiene sustento. Lo que sucede es que la República Popular China, el Reino de Arabia Saudita y la gran mayoría de los países exportadores de petróleo del Golfo conservan muchos bonos de los Estados Unidos en dólares. Y si el dólar se desplomara de un solo día, se desploma con ellos también las finanzas de China, de los Emiratos, de Arabia Saudita, de Kuwait, etcétera. O sea que están entrampados. Están entrampados, pero por eso desde hace ya varios años con Estados Unidos, están entrampados con Estados Unidos. La República Popular China desde hace varios años, incluso con descuento, ha ido canjeando los bonos por oro directamente. Y la gran mayoría de los países árabes exportadores de petróleo, de cada $100 que le venden a los Estados Unidos, solo logran repatriar 10, porque los otros 90 los invierten directamente en Estados Unidos en bienes, para poder mantener la estabilidad de su inversión como tal. Y no en dólares, porque se está desplomando cada día más. Entonces hoy en día quizás esté en juego esta situación y los países europeos que tienen su moneda, que es el euro, que se cotiza todavía muy bien, pero que ha empezado a sentir la debilidad con esta situación de la falta de energía, tanto gasífera como de combustible fósil. Entonces ese debilitamiento también la afecta. Por lo tanto, la Unión Europea quiere cada día obtener un poco más de independencia de parte de los Estados Unidos, y los Estados Unidos hoy empezó con una nueva guerra que ayer planteaba el presidente Trump, que su palabra favorita era aranceles, que es su instrumento, de guerra. Bueno, estamos hablando con el internacionalista Fadi Calá, viendo pues esta situación, llevándolo a un lenguaje común para nosotros entender un poco. Yo estoy aquí metiendo un banquete y espero que ustedes también se estén dando un banquete de información, e invito para que los que nos vean después de este programa puedan vernos por las redes, puedan escucharnos por streaming, bueno, streaming indirectamente, pero nos puedan ver por las redes, y queremos que para que escuchen, no tanto por mí, sino por la persona que está hablando, que es conocedor del tema, y es como está en el terreno, pues como estar en el terreno y contando. Somos asomados sobre este tema. Digo que las noticias fluyen con tanta rapidez que nos vemos obligados a hacerle seguimiento. Por cierto, eso mismo, también hay una noticia de que corre de la... Primero que dice que Irán está amenazando con que tiene que pagarle 3 trillones de dólares. Otra es de indemnización por los daños ocasionados. La otra es que el corte, supuestamente amenaza de Irán de cortar en la parte de la fluido de la comunicación, donde hacen las transacciones económicas los países, tanto Estados Unidos como los países europeos. Ayer planteaba el presidente Trump, perdón que te interrumpa, José, no. Planteaba el presidente Trump de que iba a empezar con el proyecto Libertad, que es de abrir el estrecho de Hormuz a todo el mundo, pero no permitir que los iraníes saquen a través de sus puertos el petróleo para que se ahogue, porque la capacidad de almacenamiento que tiene la República Islámica de Irán quizás no aguante más de 15 días, porque ya están bastante
restringidos en la exportación de sus productos. No obstante, que han pasado por el estrecho de Hormuz varios petroleros iraníes. Pero no olvidemos que en mayo del año pasado, del año 2025, se inauguró un tren, quizás uno de los más largos del mundo, que va desde la República Islámica de Irán hasta la República Popular China. Pasa por 5 países, Uzbekistán, Kazajstán, y todos los que están ahí, que la memoria no me da para nombrarlos como tal, pero pasa por ahí y se tarda más o menos de 9 a 15 días en llevar el petróleo desde Irán hasta la República Popular China, y no tiene que pasar por vía marítima, mientras que el que pasa por el estrecho de Hormuz para llegar hasta la República Popular China se tardaba 40 días. Entonces esa es una fuente de desahogo. Están utilizando desde antiguos tanqueros petroleros para ser transportados en ese tren, hasta contenedores que han ido sellando y llenando de petróleo para poder transportarlo como tal. Me decía un amigo, y Estados Unidos no puede bombardear ese tren. Es que ese tren no es iraní, es un tren chino. Querrá meterse a los Estados Unidos directamente en ese berenjenal con la República Popular China. Entonces, bueno. De hecho, hay barcos chinos que han pasado tranquilamente y no lo han tocado. Entonces, bueno, eso significa algo. Y con respecto a eso de la indemnización de los 3 trillones, que es interesante el planteamiento, ellos tenían un plazo, Irán tuvo la valentía, no voy a decir tu Pepe porque es una palabra que lo ofende a los iraníes, tuvo la valentía, ¿no? El coraje de decirle, bueno, usted nos paga esto, si no, tiene tantas horas. ¿Es cierto? ¿Es falso? La República de Pakistán, cuya capital es Islamabad, que hoy está muy de moda, muy en boga, sirve como mediadora entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán. En esa mediación, cada uno de los países, para no sentarse cara a cara, porque la última vez que se sentaron no hubo un acuerdo, sino una confrontación, cada uno de estos países le da al intermediario, al Pakistán, cuáles son sus aspiraciones. Y entonces Pakistán va limando las asperezas entre uno y otro lado, y ha jugado hasta ahora un papel muy importante, pero todavía no se ha llegado a una paz definitiva, que ojalá se llegue a ella, porque beneficiaría a toda la humanidad, a Venezuela y al mundo entero, no solamente, sino porque la muerte de inocentes, que no sabemos ya cuántos miles son los que van, y particularmente la agresión que está desarrollando el Estado sionista de Israel contra la República Libanesa. Exacto. Porque en todos los acuerdos, donde según el mediador pakistaní está incluido el Líbano para el cese al fuego, Israel dice que no, que el Líbano no está incluido. Y sin embargo, el mediador dice que sí, aquí está escrito, aquí está incluido, y eso fue lo que se aprobó. Israel se niega a aceptar de que el Líbano está incluido en los acuerdos de cese al fuego. Entonces, ante esa situación, cada país, entre Estados Unidos e Irán, le proponen a Pakistán, a Islamabad, le dice, estas son mis aspiraciones. Dentro de las aspiraciones iraníes, para que nos sentemos a negociar, para que no sea una pérdida de tiempo, le dice, hay 3 elementos fundamentales sine qua non. Uno de ellos es que me indemnices, que decretes que me vas a indemnizar lo que me has destruido, que son esas cifras que tú estás planteando de miles de millones, que después designarán quizás una comisión para que vaya a establecer exactamente cuáles son los daños, cuáles son los costos. Bueno, ya es otra cosa. 2, usted levanta el bloqueo sobre nosotros y nosotros levantamos el bloqueo sobre Hormuz, sobre el estrecho, para que haya libre navegación pagando peaje. Indudablemente. Sí, claro, pagando los impuestos que tiene que pagar. Y 3, el uranio que nosotros tenemos sigue siendo nuestro. No se lo vamos a entregar, que una de las peticiones que está haciendo Estados Unidos, denme estos cuantas toneladas de uranio que tiene enriquecido hasta el 60%. Y Irán le dice, no, ese uranio es nuestro. Y nosotros lo usaremos en nuestra industria energética, lo utilizaremos en cualquier uso no militar para los cuales sirve el uranio. Y entonces esas 3 condiciones son sine qua non. A partir de ahí sí nos podemos sentar a conversar a dónde vamos a ir. Y uno se pregunta, después de 3 meses de guerra, de agresión, de muerte, de destrucción, para terminar con el estrecho de Hormuz abierto, si ese estaba abierto hasta antes del 28 de febrero, cuando iniciaron el ataque. Entonces,
Pero Estados Unidos necesita vender en lo interno, a su población en lo interno, una victoria. Porque vienen elecciones. No la tiene fácil. Y no la tiene fácil. La tiene fácil. Eso, sinceramente, no la tiene fácil. Yo presiento, no sé. Sin embargo, no olvides que el presidente Trump dice: la armada de Irán ya no existe, la aviación iraní ya no existe, el ejército iraní ya no existe, todo eso ya no existe. Voy a acabar con una civilización que tiene más de 5.000 años. Uh-huh. Y le recordaron a los Estados Unidos: tú lo que tienes son apenas 250 años de existencia, nosotros tenemos 5.000 años. Yo recuerdo una vez que el primer dron que se publicó, que llegó a Irán, se lo bajaron. Entonces Estados Unidos: devuelvan nuestro dron. Entonces Irán le dijo: no, lo vamos a devolver, pero lo vamos a analizar primero. ahí está el ataque que le hizo. Bueno, conversando en un tema tan interesante que tan vinculante con nosotros, porque tenemos parte que ver en esa guerra, aunque nosotros no estemos disparando nada, ni estemos ni a favor de uno ni en contra de otro. Pero bueno, Venezuela es fundamental, y por eso el temario de hoy se refería a eso, las debilidades, la fortaleza de nuestro país con respecto a la situación mundial, de la geopolítica en este caso. Entonces, quisiéramos seguir ahondando más en el tema, profe. Definitivamente, en el poquito tiempo que tenemos. Venezuela, por su historial. Uh-huh. No olvidemos que la lucha de independencia se visualizó fundamentalmente desde Venezuela. Uh-huh. Y fue un acierto del Libertador, que no solamente se podía liberar a Venezuela, había que liberar a toda América, porque si no, no se habría hecho nada. Uh-huh. Desde esa época Venezuela ha sido un faro permanente de iluminación en lo político, en lo geopolítico y de paz. La diplomacia de paz de las últimas 2 décadas que se ha desarrollado en Venezuela ha sido un aporte extraordinario para impedir verdaderamente confrontaciones. Y los estudiosos del Líbano, de esa parte del mundo, ¿conocen esa historia militar de Bolívar? ¿Tienen ese referente como análisis, como estudio, como observación? Bueno, no olvides que últimamente, desde el proceso bolivariano para acá, desde la presencia del comandante Chávez para acá, la diplomacia de paz, o aquel criterio que planteó el comandante Chávez, que decía que el petróleo es un bien de la humanidad bajo administración chavista, bajo administración bolivariana, normalmente ha hecho de que todo el mundo conozca lo que es Venezuela y lo que ha significado. A lo largo de todos estos años, Venezuela ha sido víctima de múltiples agresiones, intentos de magnicidio, de guerra civil, etcétera, y sin embargo la respuesta ha sido siempre la misma: diplomacia de paz. La paz es el camino. Y ese aporte que hace Venezuela en lo político, en los organismos multilaterales, y no olvidemos que Venezuela prácticamente participa en casi todos los organismos multilaterales, el planteamiento que hace es un planteamiento de convivencia, de diálogo y de paz. O sea que en los estudios internacionales en cuanto a política, Venezuela tiene mucho que hablar de Venezuela. Mucho que hablar. Además de eso, no lo está diciendo un país que anda pidiendo prestado, todo lo contrario, un país que está dando prestado, un país que tiene de todo en demasía. La tabla periódica de los minerales la tenemos completa, y más a otros que todavía no están incluidos ahí. Sí, sí. El gas, el petróleo, el agua dulce, y 30 millones de ciudadanos que están iluminados con el proceso de patriotismo en el buen sentido de la palabra, nacionalismo en el buen sentido de la palabra, que garantizan la soberanía y que garantizan transitar siempre por esos caminos que el mundo, no vamos a decir que nos envidiaría, porque le gustaría copiar. Bueno, ya para finalizar el programa, agradeciendo al grupo, el equipo que está acá en Radio Nacional de Venezuela, Región Central, Argenis en los sonidos, Wendy Regifo en ponerlo en las redes, y por supuesto bajo la coordinación de la licenciada Verónica Viloria, el programa Buscando el Cumbe. Hoy me siento a gusto porque hemos hecho un programa bueno para darnos a entender un poco más y que comprendamos la importancia. Por eso, con sus palabras, usted ha hecho que yo me sienta mucho más orgulloso de ser venezolano y de ser de Venezuela, por supuesto, y que nos sigan viendo como ese faro que yo pensaba que se le había ido la luz.
Entonces, con su palabra, en verdad... Muy generoso. No, verdad, en serio, profesor. Oye, yo estaba hablando con mis hijos, le dije, concha, nosotros éramos referentes, y ahora ¿cómo hacemos? Porque México está respondiendo de una forma fuerte contra Estados Unidos por los ataques, y encima de eso también Lula, el gobierno de Brasil, también está unido con ellos, haciendo un puente común para los ataques que está haciendo Trump. Quisiera unas palabras suyas. Bueno, imagínense. Somos indoblegables. Indoblegables, ok. Entonces quisiera una... Paciencia en acción. Sabemos que estamos del lado correcto de la historia y además tenemos con qué. No tengamos temor. Tengamos mucha vigencia en audacia, en que conquistaremos, venceremos, sobreviviremos a todas las adversidades que puedan venir. Tenemos con qué. Y no es solo una ilusión. Hasta ahora lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando. Yo soy muy optimista. Bueno, muchas gracias por esas palabras, en verdad, de aliento, de recobrar fuerza, de ver cómo estamos y poder seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por prestarnos atención y se da, se acabó lo que se daba. Radio Nacional de Venezuela, Región Central 90.5 FM presentó Buscando el Cumbe, un espacio dedicado a abordar de manera integral la realidad de las y los afrodescendientes de Venezuela y el mundo. Conducido por José Gutiérrez. ¡Que viva el vencedor! ¡Que viva! ¡Que viva el vencedor! ¡Que viva!